Bueno, parece que sí, que esta semana se va a complicar desde el primer minuto, desde el primer día. Tenemos caídas que rondan el 1% en las bolsas europeas, pero sin duda el peligro vuelve a llegar por Estados Unidos, donde los futuros continúan ampliando las bajadas. Vamos a ver en pantalla, supongo que lo que vamos a ver son los cierres del pasado viernes, pero bueno, ahí está el futuro del Nasdaq cayendo ya casi un 2%, un 1,97%. El futuro del S&P 500 cae un 1,7%, está ya jugando con fuego a punto de... Bueno, todavía le queda un poco, ¿no?, para perderse nivel, 4.000 puntos, pero ahí... Esa es la tendencia que lleva muy marcada el S&P 500 también. El Dow Jones abajo un 1,34% hasta los 32.368 puntos. Momentum de la economía y los mercados. Hoy con Javier García, director de inversiones en Bellaria Inversores. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Y con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Bueno, habrás sacado la moto a pasear este fin de semana, ¿no? Que ha hecho un tiempo fantástico. Este fin de semana ha habido además una concentración gigantesca, era la fiesta de mi club. Sí. O sea, hemos estado por todo Madrid, inclusive la Puerta de Alcalá. Bueno, ¿y qué te dicen entre acelerón y acelerón? ¿Te dicen, Miguel Ángel, esto va para arriba o nos hundimos? Bueno, pues no sé, pero la verdad es que se habla poco de cosas que no son las motos, cosa que agradezco. Pero la situación que tenemos, yo creo que la veas por donde la veas, pinta realmente mal, ¿eh? No hay un solo indicador. O sea, están cayendo además en valoración no solo las acciones, por ejemplo, el S&P y el Eurostock, entre un 15 y un 13% los americanos, pero es que también el índice de bonos agregados de Bloomberg está cayendo un 10%. Es decir, es que no hay por dónde coger la historia. Y luego tenemos un problema los europeos de caballo, es que el fortalecimiento del dólar nos va a obligar, como decía José María hace un ratito, que nos va a obligar a que, aunque no nos interesa ahora mismo restringir las políticas monetarias, a hacerlo, porque es que la factura energética la pagamos en dólares americanos. Entonces, ellos toman medidas para resguardarse de una inflación galopante y nosotros la vamos a tener que tomar a pesar de que tenemos una inflación de diferente origen para refugiarnos de un encarecimiento del dólar que nos está generando más inflación, con lo cual no sabes tú si esto es peor Málaga o Malagón. Bueno, los rebotes del mercado, esos rebotes de alivio que vimos a finales de mes de marzo, principios de abril, pues bueno, tratan de quitar un poquito de hierro al asunto, Javier, pero bueno, nos estamos dando un auténtico baño de realidad en las últimas sesiones, ¿eh? Sí, totalmente. Era lo que comentábamos, ¿no? Al final, cuando hay una inflación desmesurada, los bancos centrales están obligados y forzados a subir los tipos de interés. El problema ha sido principalmente que la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido subir un 0,5 puntos el tipo de interés, que era algo que no hacía desde hace 20 años, ¿no? Entonces, eso ha puesto todavía más nerviosos a todos los inversores y, bueno, y han provocado al final caídas. Europa, por su lado, aunque no se están subiendo, no, también ha caído porque al final cuando ves que los tipos de interés están subiendo en todos los continentes dices, bueno, nosotros somos los siguientes. El problema es que nosotros tenemos aquí otro problema bastante más importante, que es la dependencia energética que tenemos con Rusia y por eso, bueno, pues la economía no está tan boyante, digamos, para subir los tipos de interés. No obstante, nosotros lo que vemos es que el principal driver y conductor actualmente de la economía son los tipos de interés. Y esto se da como consecuencia de la deuda contraída tanto a nivel gubernamental como a nivel corporativo durante 2020 y 2021. Y bueno, pues por esta razón el mercado se pone tan nervioso cuando suben los tipos de interés. No obstante, vamos a ver el dato de IPC del mes, porque bueno, se está viendo que va a ser un aumento del 0,2%. Realmente los últimos 3 meses no se han equivocado, lo que era previsto es lo que finalmente terminó siendo. Si ese dato es así, es posible que la Reserva Federal decida pues no volver a subir los tipos en un 0,5 sino un 0,25. Teniendo en cuenta que el mercado suele adaptarse al peor de los escenarios cuando viene noticia negativa, es posible que una reducción en la subida de tipos de interés pueda traer cierto margen positivo o un pequeño rebote en las bolsas. Pero ya digo, al final estamos de acuerdo en que la situación económica pues es un poquito mala, ¿no? Estamos viendo altas valoraciones en las bolsas, aumento de los tipos de interés, inflación desmesurada y bueno, pues la situación a corto plazo pues depende mucho de lo que hagan los bancos centrales con los tipos de interés. ¿Qué opinas, Miguel Ángel? Mira, hay otro dato también que yo creo que lo estamos dejando de lado, que es el tema del COVID.
Aquí yo además le veo a esto dos factores. Uno, lo que está pasando en China. Yo no le veo ninguna explicación, pero yo lo que estoy convencido es que los chinos no son tontos. Por lo tanto, si están haciendo lo que están haciendo, es que saben algo que los demás no sabemos. Y el tema es que, como ya han demostrado que actúan de esa manera, tú no confinas ciudades gigantescas que paralizas tu economía. Recordemos el dato del PMI chino, 47. Es decir, tú no haces eso si no tienes un motivo realmente fundado. A nadie en su sano juicio se intentaría hacer una política de gripe cero. Bueno, pues en los estados que nosotros, españoles, conocemos, es lo que están haciendo, una política de COVID cero que es imposible. Bueno, pues algo está pasando. Y luego la segunda cosa, que está llevando a que la segunda derivada sea que la cadena de suministro empiece ya a tener problemas y vamos a tener un problema de cuellos de botella logísticos como tuvimos en otoño, en cuando estos tíos se pongan a fabricar. Y el segundo problema es que ya lo anunció en su día el alemán turco descubridor de la vacuna de BioNTech, la que todo el mundo conoce como Pfizer, de que habría que terminar haciendo una vacuna completamente nueva. Si recordáis, en diciembre fue en Sudáfrica donde se descubrió el Omicron. Los problemas de Sudáfrica es que, como hay un altísimo índice de VIH, se ha convertido en un verdadero reservorio humano para que el virus se mantenga y mute. Bueno, pues ya han descubierto, el otro día anunciaron dos subvariantes nuevas, la BA4 y la BA5. Ese no es el grave problema. El problema es que está generando linajes. Al generar linajes son virus que, para que todo el mundo lo entienda, es como la gripe. Es decir, necesariamente va a necesitar dos cosas. Una, vacunas nuevas, y otras vacunas recurrentes. Bueno, eso podría no ser un problema, lo hacemos ya con la gripe. La diferencia es que hoy por hoy ponemos 1.500 millones de dosis de gripe anuales y estamos hablando de que al menos deberíamos subir esa cifra a 5.500 millones. Ya no solamente es el problema de fabricación, es el problema de distribución y la operativa fuera del mundo occidental, que va a repercutir necesariamente en las cadenas de suministro de una manera recurrente, por lo menos hasta que nos habituemos a este proceso. Por lo tanto, nos hemos olvidado del COVID y de eso absolutamente nada. Y ya olvidémonos del tema sanitario, vayámonos a la repercusión económica. Tiene muy, muy mala pinta, porque esto puede ser de una manera recurrente que empecemos a tener problemas en las cadenas de suministro. Y Dios quiera que lo de los chinos yo esté equivocado y no estén ocultando absolutamente nada. Unos problemas que llegan o aparecen y otros problemas que nunca han terminado de desaparecer. Se han llevado muchos palos los bancos centrales estos días, pero evidentemente la política monetaria poco puede hacer para frenar los casos de COVID, para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y, por supuesto, para solucionar los fallos en las cadenas de suministros. Pero bueno, a alguien hay que culpar y echarle la culpa, y en este caso parece que son los bancos centrales los que van a cargar con el peso de la culpa. También se lo han ganado también a pulso, porque recordemos de dónde venimos. Hace un año la inflación no iba a ser para nada un problema. Bueno, mientras tanto, veo activos como uno por el que tú apuestas con firmeza, Javier, el oro, que está ya otra vez ahí acercándose a máximos históricos. Sí, el oro tiene en la actual situación un beneficio clave que lleva ocurriendo durante 5 o 7 años, que es que el dólar está en máximos históricos y cada vez que el dólar llega a este nivel, que sería lo equivalente al 1.04 del euro dólar, el euro comienza a subir, el dólar comienza a caer. Esto, ya digo, va pasando pues durante los últimos 7 años, ha pasado ya en 4 ocasiones, y lo que ocurre es que las materias primas se pagan en dólares, lógicamente, entre ellas el oro y la plata. Entonces, una caída o una consolidación, no tiene por qué ser una caída, una consolidación del dólar de cara a cierre del año y el año que viene beneficia al oro. Es más, en los últimos casos, y estoy hablando de los últimos 4 años, el oro ha subido entre un 30 y un 50% cada vez que el euro se ha ido a la zona de 1.04. Volvemos a estar en ese nivel. El dólar ahora está muy fuerte, pero ya está empezando a haber, digamos, parones, vamos a decirlo así. Nosotros lo que creemos es que va a empezar a haber un lateral en el dólar y que seguidamente vendrá una consolidación. Eso beneficia al oro de manera clara, ¿no? El oro, ni mucho menos desde nuestro punto de vista, ha hecho lo que tiene que hacer. Todavía creemos que le queda mucho más alza. Es más, los precios de hoy
del oro son prácticamente los mismos que tenía en 2011. O sea, el oro no ha hecho nada en prácticamente 10 años. Y aquí hay un beneficio clave, y es que durante esos 10 años que el oro ha estado cayendo y lateral, todas las mineras de oro han tenido que ser bastante más eficientes. ¿Por qué? Porque el margen de beneficio les ha caído y han tenido que reducir en costos y en gastos, ¿no? Lo que quiere decir que ahora, con la subida del precio del oro, los márgenes han aumentado y estas empresas están siendo mucho más eficientes. Por eso el free cash flow de las mineras de prácticamente las 50 principales mineras del mundo está ahora mismo en los máximos de los últimos 20 años. Y además, lo que hicieron con el COVID fue que cuando subió, digamos, el oro, cuando hizo una alza repentina por toda la situación económica, tomaron esa parte de beneficios que les generó para pagar deuda. Entonces, al final estamos comprando mineras de oro con muy baja deuda y con el mayor margen de beneficio que tienen durante los últimos 20 años. Y además ahora tenemos la baza del dólar, que es que si el dólar comienza a consolidar después de una subida de prácticamente el 13, el 14% en año y medio, le va a beneficiar al oro de manera directa. Pues ahí está uno, bueno, se esperaba también, evidentemente, muchísimo más del oro, pero bueno, pertenece al sector o a la industria de las materias primas, que es uno de los claros ganadores en estos tiempos en el que parece que el señor Putin es el que tiene la sartén por el mango. Están subiendo las mineras, las energéticas, petroleras, bancos también por todo el tema de que dicen que van a mejorar sus márgenes con esto de que suben los tipos de interés. Vladimir Putin, Miguel Ángel, ¿crees que es el que sigue teniendo la sartén por el mango? Hoy había mucha expectación por lo que pudiese decir o anunciar durante ese aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre el ejército alemán, sobre los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se ha limitado, que yo sepa, se ha limitado a decir que, bueno, que invadió Ucrania porque Occidente estaba preparando la invasión a su vez de su tierra, de Rusia. Bueno. La pregunta, yo creo que no es ya si este hombre está loco o no, o es un zar o no, o un dictador. Yo creo que todos tenemos claros lo que es. La pregunta es cómo va a salir de donde se ha metido. Los países occidentales al principio enviaban armas de una manera muy restringida. Recuerdo que la Casa Blanca llegó un momento en que al principio de la guerra, debíamos de llevar 10 días, dijo que Kiev iba a caer entre un día y 2 semanas. Yo creo que nadie se esperaba lo que el pueblo ucraniano, el orgullo que ha tenido para defender su país, y los occidentales hemos visto que podemos enviar cada vez armas más pesadas y más tecnológicas. Por lo tanto, ganar la guerra a Putin cada vez le va a costar o va a ser más complicado. Pregunta, ¿se va a conformar? Yo no lo conozco a Putin de nada, obviamente no lo he visto en mi vida más que por la televisión, como todo el mundo. ¿Se va a conformar? ¿Qué salida tiene de todo esto? Porque lo que decían es que le podían derrocar, cosa que, bueno, yo no tengo ni idea. Los servicios secretos sabrán si es verdad o es mentira, pero parece bastante improbable. Si eso es así, antes o después tendremos un problema gordísimo con el gas, porque no le vamos a cortar la venta de petróleo, bueno, lo venderá a otro sitio, y el gas a lo mejor inclusive se lo consigue vender a los chinos. Pero cuando eso ocurra, su economía se va a resentir todavía más. ¿Qué salida tiene? Porque no me creo que él coja y diga, bueno, pues ya me he ido. Él quiere Odessa, porque fundamentalmente yo creo que lo que quiere ahora, como no puede invadir toda Ucrania, es dejar Ucrania como un país continental y todo el acceso al Mar Negro ocuparlo. Pero los ucranianos con armas occidentales muchísimo más potentes y tecnológicas se lo van a poner muy complicado. ¿Esto se va a acabar ahí? Entonces, yo tengo la sensación de que esta guerra va a ser mucho más larga de lo que nos esperamos y las repercusiones económicas que estamos sufriendo van a ser mucho más grandes. Ya lo dijo Blinken, el secretario de Estado americano, que esto no solamente no había acabado, sino que se iba a endurecer cada vez más en todos los sentidos. Por lo tanto, yo creo que nos queda mucho tiempo de muchos y muchos problemas, y al otro lado de la mesa hay un tío que, bueno, yo no sé si es estable mentalmente o no, luego no tengo ni idea, pero que va a causar muchos problemas, no me queda la menor de las dudas. Javier, ¿te gustaría añadir algo?
Sí, bueno, al final lo que estamos viendo es que, digamos, se están tomando ciertas medidas contra esta situación también por la parte económica, pero son completamente inviables a corto plazo, como por ejemplo la prohibición de la compra de energía a los rusos, ¿no? Quiero decir, se están intentando tomar medidas, lo que pasa que es complejo, ¿no? En España, perdón, en Europa consumimos 155.000 metros cúbicos de gas que provienen de Rusia, y sin embargo Estados Unidos nos puede proporcionar alrededor de 15.000, que es prácticamente el 10%, ¿no? Esto quiere decir pues que existe una dificultad, que quiero decir que al mismo tiempo que se le envían armas a Ucrania, también se financia a Rusia a través de la compra de su energía, y no podemos hacer otra cosa a corto plazo. Y cuando digo corto plazo digo 12 meses, 24 meses, es que no podemos hacer otra cosa. Entonces, efectivamente hay un marco económico complejo que desde nuestro punto de vista se va a terminar solventando en unos años, porque a corto plazo no se puede hacer. En Europa consumimos prácticamente el 30% del petróleo que consumimos proviene de Rusia, el 40% del gas que consumimos proviene de Rusia, y actualmente no tenemos ni uno ni varios socios que puedan garantizar el suministro de esa energía en la Unión Europea. Hasta que eso no ocurra, vamos a tener que seguir financiando, entre comillas, a Rusia, y por tanto pues el problema persiste. Nos he preguntado todavía, me lo he dejado para el final, si pensáis que estamos ya en ese escenario tan temido de la estanflación. Javier. Yo no tengo dudas, ya me habéis escuchado hace muchísimo tiempo que yo digo que lo tenemos. Yo leía que ya inclusive el Wall Street Journal lo asocia como propio, Yo hace muchísimo tiempo, es decir, un crecimiento del 4%, como podemos tener en España, yo creo que va a ser menos inclusive del 4,5% que dijo la ministra, yo creo que vamos a estar por debajo del 4%. Con un índice de inflación del 8%, yo creo que responde claramente a lo que es una definición de esta inflación, que es una alta inflación con un pobre desempeño de la economía. Pero no lo van a reconocer nunca los gobiernos, estoy completamente convencido. Sí, efectivamente hay esta inflación, que es estancamiento económico más inflación. El precio de todo sube, pero el bolsillo de la gente no lo hace. O sea, es más, se dice que han subido los salarios alrededor del 5%. Yo lo dudo. O sea, hay mucha gente que no ha subido el salario un 5%. Y también se habla de una inflación del 8,5%. También lo dudo. Cuando el precio del gasoil sube un 60 o un 70%, el precio de la luz multiplica por 2. Absolutamente el precio de todo ha subido bastante más de un 8%. Lo que pasa es que al final el Instituto Nacional de Estadística da un peso específico a cada uno de los servicios o productos y al final sale un dato de inflación X. Yo creo que cualquier ciudadano español, si hace la cuenta en su casa de cuánto se gastaba en gasoil, de cuánto se gastaba en luz, de cuánto se gastaba en comida, verá que la inflación es superior al 8%. Efectivamente, ya está empezando a ver lo que nosotros calificamos, bueno, lo que se califica como esta inflación, que es estancamiento económico más inflación. Y eso puede provocar una reducción de la actividad económica, porque si una persona, si una familia antes ahorraba, me lo voy a inventar, 500 euros al mes que podía dedicar a, bueno, pues cualquier tipo, un viaje o lo que fuera, pues a lo mejor ahora ya no los está ahorrando, por tanto ya no los puede gastar. Al final lo que pasa cuando hay un proceso de esta inflación como hubo al final de los 60, es que hay una reducción de la actividad económica y eso afecta lógicamente a la economía de lleno. El principal factor o la principal clave aquí es que la inflación se modere. Nosotros lo creemos complejo. Si echamos un vistazo al M1 en Estados Unidos, que es el dinero físico, en resumen, y depósitos en cuenta corriente, veremos que es una línea muy constante y que a partir de 2020 pues hemos pasado de 4.000 billones a 18.000 billones. O sea, es un aumento completamente abusivo, extremo y que no hemos visto nunca. Todo eso, lógicamente, está inmerso en la economía y va a provocar más inflación. Entonces, al final, bueno, pues es un tema complejo y al final la clave aquí está en la inflación y los tipos de interés. Vamos a ver cómo evoluciona la inflación de cara a los siguientes meses y vamos a ver después cómo funcionan los tipos de interés. Pero ya digo que la situación, efectivamente, nosotros ya estamos inmersos en una situación de esta inflación. La duración de ese escenario tan tremendo y tan terrible, en el que apenas hay sitio, además, donde refugiarse o esconderse. Javier García, Velaria Inversores, Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, un placer como siempre. Muchísimas gracias a los dos. Os mando un fuerte abrazo. Cuidaros, hasta otra. Igualmente, muchísimas gracias.